Yo antes de empezar con mis conclusiones, pues que tengo preparadas, obviamente yo no vengo aquí a freestylear como algunos otros, que bueno, la improvisación también es importante, ¿no? En el jazz quizás, pero en estos asuntos serios, yo quiero hacer una brevísima reflexión acerca de esa pregunta de qué es el patrimonio y quién define el patrimonio. El patrimonio, señor director y señora presidenta, el patrimonio lo define el poder. El patrimonio lo define y por eso tenemos que llegar al poder. El patrimonio también es un lugar de disputa política. Y aquí, en este territorio, lo ha definido históricamente el poder colonial, que fue el que ganó y el que se impuso y el que pues, nos hace hablar, sentir y pensar en esta lengua que no es otra que la lengua castellana. Y que yo, desgraciadamente, soy completamente huérfano de cualquier otra. Y no tengo otra más que esta. En esta me enseñaron a hablar y a pensar y a sentir y la seguiré teniendo hasta el último día de mi vida. Y ese patrimonio, interesante pregunta, está directamente enlazado a lo político. Los shikumen de Shanghái se salvaron como patrimonio arquitectónico porque ahí se fundó el Partido Comunista en 1921. Se salvaron y hoy además son sede de grandes marcas de lujo, pero se conservaron por eso, porque ahí había nacido el poder hegemónico. Entonces, bueno, ahora sí voy a entrar a las conclusiones de este debate. Voy a empezar refiriéndome, señor Narváez, a uno de los grandes problemas que vimos en este debate, que fue la afectación directa que está teniendo el proyecto, el mediocre proyecto de metro elevado Peñalosa López sobre el patrimonio. Usted aquí nos mostró, señor gerente, un perfil de ese esperpento que va a tener que padecer la ciudad si no hacemos algo y si no hace algo el próximo gobierno nacional, que va a tener que padecer vamos a tener que padecer los bogotanos por los próximos 100 años. Yo lo invito, señor Narváez, que en las próximas vacaciones se vaya a Seúl y visite un proyecto, además, concejal Bastidas, que es de un amigo de su amigo Peñalosa, que es la antigua autopista elevada de Chongqing. Esa autopista elevada que en un momento en los 50 fue sinónimo de progreso, de la posguerra, del desarrollo capitalista de la Corea, de la parte del sur de la península coreana, esa autopista elevada se demolió y solamente quedan los vestigios de pilotes que sostuvieron el progreso. Atravesar un viaducto por la mitad de la ciudad consolidada es un error y es una afrenta al patrimonio. Es absurdo atravesar un viaducto por la mitad de una ciudad consolidada. Es absurdo. Y entonces nos dicen aquí, en las conclusiones, en la intervención, nos dicen, cito, señor Narváez, se privilegia el transporte peatonal y en bicicleta y el transporte público. Es decir, vamos a poner Transmilenio por enfrente, el voto nacional ya está, lo conservamos, ponemos un puente enfrente y eso, según usted, va a asegurar que el patrimonio no se toque. Eso, pues, se cae de su peso. Yo creo que ni siquiera voy a gastar preciosos segundos de esta intervención porque es un absurdo. Vamos a atravesar un puente enfrente de un espacio patrimonial. Como si no hubiera sido suficiente atravesarle ese río envenenado que es Transmilenio a el patrimonio. Y luego nos presenta, pues de manera muy superficial debo decirlo, señor gerente, lo que va a pasar en ese centro histórico en la Plaza de los Mártires. Y dice usted, asegurar la continuidad peatonal de las calles 10ª y 11 en la avenida Caracas. Y pues bueno, eso es mantener unos semáforos que hay ahí para que la gente pueda cruzar, asegurar la continuidad peatonal. Sí, las personas van a poder pasar debajo del viaducto, maravilloso. La luz no puede pasar, pero las personas sí. Y después dice, darle una nueva significación visual a los mártires. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso de darle una nueva significación visual? Pues por supuesto tener una nueva significación visual,
porque le vamos a atravesar al voto nacional un puente de 20 y tantos kilómetros enfrente, que se va a llenar de lo que se han llenado todos los puentes en esta ciudad, y va a oler a lo que huelen todos los puentes de esta ciudad por debajo. Eso es lo que está en este momento en riesgo. Yo voy a hacer un par de preguntas que las hago a derecho de petición, señora presidenta, y que espero, pues en esas condiciones se me respondan. Al señor gerente del metro, que nos entregue, que me entregue a mí, absolutamente toda la información de valoración patrimonial, actas de las reuniones de coordinación realizadas por su entidad y por el concesionario, que es a quien se le están dando aquí todas las atribuciones. Quiero que me entregue toda la información que tenga usted sobre la valoración que han hecho de cuál será el efecto de ese espantoso viaducto sobre los espacios patrimoniales. Y le digo espacios patrimoniales en general, amplio. Y por supuesto, pues el cuento de que quieren compensar la demolición de los héroes, pues sí se los dejo a ustedes para que reflexionen un poco sobre cómo creen ustedes que se puede compensar el patrimonio. Lo que se pierde simplemente no se puede compensar, se perdió. El monumento a los héroes, con sus luces y sus sombras, con su pasado fascista, con su reapropiación, con sus grafitis, que yo sí considero una expresión no solamente artística, sino una profunda expresión del descontento popular, se perdió. Llevaron unas retroexcavadoras y lo tumbaron para hacer un parqueadero de trenes. También, pues quiero referirme, celebro que esté hoy el director del IDU, sobre lo que sucede con el Corredor Verde, que yo no me resisto a llamarlo Corredor Verde, señor director del IDU, yo le seguiré diciendo Transmilenio por la séptima. Eso es un Transmilenio por la séptima, sí, degradado, como haría algún estudiante de primeros semestres de arquitectura al que le prendieron unas capas de arbolitos en un layer. Eso es. Pero además, y esto ya tendremos el momento de hablarlo específicamente cuando tengamos el debate sobre Transmilenio por la séptima, va a afectar, lo dije durante el debate. Entonces, nuevamente, señor gerente del IDU, director del IDU, a través de derecho de petición también le pido todos los estudios que ha realizado el IDU sobre el impacto que va a tener su Transmilenio de la séptima sobre la ciclovía dominical, que creo yo es algo de lo poco bueno que ha dado esta ciudad después del jugo de Curúa, claramente. Propiamente bogotano. Pocas cosas son tan bogotanas como la ciclovía y pocas cosas, señor gerente, han sido un logro auténtico de la sociedad civil que ningún político se puede apropiar. Así haya habido uno que incluso mandó al hermano a vender ciclovías por ahí por el mundo, pero nadie ha podido apropiarse de ese gran logro cívico que fue la ciclovía. Voy a ser rápido en cuanto a lo que tiene directa relación con la Secretaría de Planeación, pues entre otras porque estoy corto de tiempo y creo que es importante pasar al resto de las conclusiones. Pero lo que se ha dicho aquí acerca de la estructura integradora de patrimonios es algo que queda completamente en el aire. Aquí el decreto 555 está pensado para demoler la ciudad. Eso es, un manual de demolición para demoler barrios de casas, barrios residenciales y sembrar edificios de apartamenticos de 50 metros cuadrados a 500 millones de pesos. Eso es el decreto 55 que espero en los estrados se caiga. Y pues finalmente, director Patrick, yo creo que aquí solamente existen buenas intenciones, pero no hay nada más, no hay norma. La norma que da este POT, si para algo está pensada, es para privilegiar la renovación urbana, para privilegiar justamente ese proceso acelerado, gentrificador, que es enemigo directo del patrimonio, y no solamente del patrimonio material, es enemigo de todos los patrimonios, porque expulsa a los habitantes, expulsa a los moradores, y eso seguramente lo vamos a ver muy pronto como resultado de este POT. Entonces, pues bueno, ¿qué queda por hacer? Falta por formular el listado definitivo
director, de los BIC, la caracterización de los SIC, la identificación del patrimonio inmaterial. Aquí queda mucho por hacer y yo quiero reconocer el interés del Instituto por el Patrimonio Inmaterial. Lo reconozco y se lo he dicho en privado y lo digo en público, director, es muy importante que esté entre las prioridades, pero no podemos por eso descuidar el otro. Y ese balance creo que es difícil y creo que esta administración no demuestra de ninguna manera un verdadero compromiso. Y déjeme decirle, director y secretario, esas chichiguas de presupuesto de las que hablan, pues deja perfectamente claro que con eso no se puede hacer nada. O sea, tendría que ser usted un nuevo Mesías para la multiplicación de los presupuestos. Y eso es imposible. Y ahí eso es una decisión de quien gobierna, de quien maneja la chequera, que se llama Claudia López. Entonces, pues bueno, lo único que propuso la Secretaría de Planeación fue los PEMP. Pues qué sorpresa, dijo lo mismo que ya dice la ley, y es que el PEMP es de superior jerarquía. Eso no se le debe a esta administración. La ley es así. Entonces, pues bueno, gran logro que la secretaria se lave las manos una y otra vez, nada es culpa de ella, todo es culpa del sistema o es culpa del gobierno nacional, nada tuvo que ver el POT y pues en eso quedamos. Vamos a ver qué pasa con esos PEMP de los que vamos a estar muy pendientes. Y finalmente, quiero aprovechar, señora presidenta, seguramente esto vendrá a la Comisión de Plan, para hablarles de un proyecto de acuerdo que dentro de lo que puede hacer un proyecto de acuerdo, que es poco, estamos estudiando para proponer. Aquí algunos han dicho que nosotros no hacemos nada, que no trabajamos y que no proponemos, que es un poco el mantra que tienen algunos sectores en contra de quienes criticamos a la administración. Y fíjense, hemos aprobado casi que sin quererlo 2 proyectos de acuerdo para los compañeros de Consejo Cómo Vamos, que todavía deben estar acá tomando apuntes sobre lo que decimos. Bueno, si hay que aprobar proyectos de acuerdo, los aprobamos. Otra cosa es que a mí no me interesa hacerlo porque no solamente es una pérdida de tiempo, sino es una pérdida de tiempo para los equipos. Muy corto paréntesis, presidenta. Si yo presento un bojote de 40 proyectos de acuerdo, pues habrá que hacer 40 ponencias. Y eso es desgastar los recursos públicos, eso es una irresponsabilidad para darle gusto a la Fundación Corona. Entonces, pues dejo dicho eso, que vamos a trabajar en un proyecto de acuerdo para proponer que realmente se tenga en cuenta a la ciudadanía en el momento de tomar las decisiones relativas al patrimonio, que haya una participación incidente y que el derecho a la ciudad no se quede simplemente en un discurso como creo yo hasta ahora ha sido en esta administración. Muchas gracias, señora presidenta, y con eso concluyo mi debate.